Este es el video de Biología Esencial número 24 y hablaremos de la regulación de la temporización y coordinación en el desarrollo. Es decir, cómo es que pasamos de un cigoto, el óvulo fertilizado, a un embrión y después a un bebé y después a ustedes. Entonces, ¿cómo pasamos de una célula con su ADN a todas las células que hay en un bebé y que se encargan de diferentes funciones aun cuando tienen exactamente el mismo ADN? Bueno, en este video hablaremos de todos esos nuevos descubrimientos. Empezaremos hablando de las semillas y de cómo germinan. Las semillas pueden permanecer latentes por mucho tiempo, pero en algún momento cobran vida. Por ejemplo, ¿cómo pasamos de esas células que existen en una semilla a un árbol? Bueno, de todas esas etapas es de lo que se trata el desarrollo. Y la primera etapa es la diferenciación celular, en el que cada una de las células tiene que decidir qué tipo de célula será y expresará una proteína de tejido específica. Entonces, en algún momento las células formarán un embrión y las células que haya dentro de ese embrión inducirán a otras células a diferenciarse en su tipo celular. En esta etapa les mostraré cómo ocurre el trasplante genético, cómo se usan algunos factores de transcripción y cómo funcionan. Y también veremos la muerte celular, que es tan importante como el crecimiento celular. Por ejemplo, hablaremos de cómo se forman los dedos y los pies, y la importancia de la regulación de los microARN. Y finalmente hablaremos de los genes homeóticos. Veremos cómo es que guían a las células que forman las diferentes partes del cuerpo para que sepan en dónde deben de ir. Y hablaremos un poco de mutación. Entonces, empecemos con la germinación de las semillas. Por ejemplo, si tenemos una semilla de girasol que sacamos de la botana y la plantamos, tal vez no crezca porque tiene mucha sal. Pero si tenemos una semilla natural de girasol y la plantamos, crecerá. Y para que eso suceda, necesitamos de dos cosas. La primera es que se necesita aumentar un poco la temperatura y la otra es agregar agua. Entonces, si tenemos la temperatura adecuada y regamos correctamente, las semillas germinarán y con el tiempo crecerá un bonito girasol. Pero miren, las células de la raíz serán distintas a las células de las hojas y a las del tallo. Pero, ¿cómo se determina eso? Claro, con las etapas de desarrollo por las que pasan todas las células hasta convertirse en un organismo. Entonces, empecemos con la diferenciación celular. La diferenciación celular explica cómo las células se convierten en células específicas. Por ejemplo, aquí tenemos células madre humanas, creciendo sobre una matriz formada por fibroblastos de ratón. Pero esas células, adentro de nosotros, en algún momento se especializaron y, por ejemplo, estas son células nerviosas. Y una vez que las células madre se convierten en esa célula, no podrán volver a ser una célula madre. Una vez que eligen convertirse en esa célula, no pueden volver atrás. Esto se puede hacer en el laboratorio, pero en la vida real no sucede así, aunque a veces hay algunas excepciones. Pero, ¿cómo es que las células se transforman en otras células? Bueno, todas tienen proteínas de tejido específicas. Por ejemplo, si esta es una célula madre, que es muy sencilla porque solo tiene un par de cromosomas que se encuentran adentro del núcleo, ¿cómo pasamos de esa célula madre a un glóbulo rojo o a una neurona o a una célula de la piel? ¿Cómo se transforman en eso? Bueno, miren, el ADN en cada una de estas células es idéntico, pero ¿cómo se formará cada una de estas células si el ADN es igual? Bueno, lo que descubrimos es que aquí hay unos genes, como por ejemplo estos de color rojo. Cuando una célula decide que quiere ser un glóbulo rojo, lo que creemos que sucede es que todas las partes del ADN que no expresan proteínas para crear glóbulos rojos, todo ese ADN se inactiva y solamente se queda activado el ADN de los genes que, en este caso, solo pueden formar glóbulos rojos.
Entonces, aun cuando el ADN es el mismo en un glóbulo rojo y en una neurona, los genes que se expresan son diferentes. Por ejemplo, para el caso de la neurona, supongamos que se activan estos genes que estoy poniendo de color azul. Y todos los genes que hay para formar glóbulos rojos se inactivan y solo se expresan los genes neuronales. Entonces, cuando las células toman una decisión y escogen qué tipo de célula quieren ser, a eso se le conoce como diferenciación celular. Y eso ocurre prácticamente desde el primer día de gestación. Veamos cómo funciona. Supongamos que un cigoto, un óvulo fecundado, se duplica a sí mismo varias veces por medio de la mitosis. Así se crean muchas células madre y estas células se pueden convertir en la célula que quieran. En nosotros, algunas forman una esfera, la blástula, que después se pliega dentro de sí misma para formar la gástrula, que a su vez se pliega hacia el interior y forma el tracto digestivo. Y quizá otras células decidan convertirse en otras partes como nervios, huesos o músculos. Pero, ¿cómo es que las células determinan qué tipo de célula quieren ser? Bueno, para explicar eso tenemos a los factores de transcripción. Esto quiere decir que las células van a expresar o liberar proteínas, y esas proteínas determinarán el tipo de célula en el que se convertirán. Miren, se los explicaré. Supongamos que estos son los factores de transcripción de arriba y de abajo. Entonces, por ejemplo, si estas células son el resultado de la formación de las células madre, van a expresar estos factores de transcripción. En este caso, el factor de transcripción de arriba se comunicará con el ADN que hay adentro de la célula y activará las proteínas específicas para una célula que formará la parte de arriba de un cuerpo. Y esto generará más factores de transcripción para las células que se encuentren adyacentes a esa. Les mostraré. Supongamos que este es el factor de transcripción producido por esta célula. Vamos a identificarla como una célula amarilla. Y esa célula crea factores de transcripción que se mueven hacia las células adyacentes. Y ahora esas células expresarán más factores de transcripción. Y así es como determinarán en qué tipo de células se van a convertir. Estas células saben que se encuentran arriba, estas saben que se encuentran abajo y estas saben que se encuentran en medio. Así es como se generan los factores de transcripción que ayudan a que un organismo pase de células madre a embrión. ¿Y sabían que todos nosotros empezamos siendo hembra? Sí, pero existe un gen específico que se conoce como el gen SRY y es un gen determinante del sexo, en la región Y, porque se encuentra en el cromosoma Y, y lo que sucede es que en los machos existe un cromosoma X y uno y este gen se transmitirá a las células adyacentes, así es como ustedes se convierten en un niño. Pero si no hay presencia del gen SRY, permanecemos y nacemos siendo niña. Por ejemplo, si tenemos XY, nos convertimos en niño, pero también podríamos tener XXY y también seremos niño. Incluso si tenemos XXXXY, seguiremos siendo un niño, nada más por la presencia de ese gen. Pero si tenemos XX y sin la presencia de Y, somos niña. Ahora, se hizo un estudio muy interesante sobre la importancia de la inducción embrionaria, es decir, la idea de que estas células pueden inducir a las células adyacentes para convertirse en algo. Estos son unos peces encontrados en México y los científicos descubrieron que como algunos de estos peces viven en cavernas, con el tiempo perdieron sus ojos. Entonces buscaron un pez similar y que sí tiene ojos. Así que hicieron un experimento en el que trasplantaron el cristalino de los ojos de ese pez al embrión del pez de caverna y resultó que los peces ciegos desarrollaron nuevamente un ojo normal. Pero cuando intentaron el caso contrario con un embrión de este pez, no pasó nada. Así que existe algo en las células de estos ojos que desencadenaron algo en la formación de todas las partes de un ojo, como la retina y el nervio óptico.
todo eso funcionó correctamente con esta inducción. Y bueno, a esto se le conoce como trasplante, y esos estudios demostraron su importancia. Ahora, además de la diferenciación celular, la muerte celular también es muy importante. Miren, todas las partes de este embrión humano se desarrollarán mediante la diferenciación y la inducción, pero observen que entre los dedos y los dedos de los pies, las células están muriendo, y a ese proceso se le conoce como apoptosis. Así que no solamente el crecimiento de las células es importante, también la muerte de las células es muy importante en la formación de un nuevo organismo. Y un excelente ejemplo de eso es la drosófila, la mosca de fruta. Este es el embrión de una drosófila y este es el adulto. Pero la apoptosis o muerte celular es muy importante en esa regulación y existen diferentes genes para eso que los científicos han identificado. Y me encantan los nombres. Por ejemplo, están los genes ocultos, severos y segadores. Y en una drosófila, estos 3 genes provocan que las células mueran. Ahora, otra cosa muy importante es el microARN. Un microARN es una sola hebra de ARN que se encuentra en todos los organismos y lo que hace es que interrumpe al ARN con lo que se crean proteínas. Pero los científicos encontraron que si se interrumpe el ARN en la drosófila, es decir, si nos deshacemos del microARN, todos estos genes se vuelven locos y no se logra convertir el embrión en mosca. Entonces, estos genes se pueden descontrolar si no tenemos microARN para regularlos y que pueda ocurrir el desarrollo. Y bueno, ya sabemos que el desarrollo consiste en el crecimiento de las células, pero también en su muerte. Y los microARN son muy importantes para regular todo ese desarrollo. Y finalmente, me gustaría que hablemos de los genes homeóticos. Los genes homeóticos se encuentran en nosotros, en las moscas de fruta, en los ratones, pero primero se estudiaron en las moscas de fruta y se encontró que hay una serie de genes en el cromosoma de la mosca que le indican a sus células en dónde colocar las partes de su cuerpo. Ahora, estos genes nos llevan a otros genes y se genera una gran cascada de genes impulsando la formación de un ojo o de una antena o de una pata. Pero estos genes son muy importantes para indicar en dónde va cada cosa. Eso es lo que hacen los genes homeóticos. Y los más importantes son los genes HOX. Y bueno, los genes homeóticos nos llevan a las mutaciones. Por ejemplo, existe una mutación conocida como ultrabitórax. Este es un gen que provoca la duplicación del tórax. Entonces, si una mosca de fruta normalmente se ve así, porque recuerden que en general la mosca y los insectos están compuestos por cabeza, tórax y abdomen. Cuando tiene una mutación o un cambio en este gen, crece con 2 tórax y 4 alas. Y si, por ejemplo, hay una mutación en el gen antenapedia, lo que sucede es que una de las patas de la mosca crecerá en la cabeza. Suena un poco aterrador, parece ciencia ficción, pero esto nos explica que adentro de las moscas de fruta e incluso adentro de nosotros hay una serie de genes que se encargan de decir en dónde van las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, un embrión se desarrolla en un feto y con el tiempo ese feto se desarrolló en ustedes. Por eso los genes homeóticos son muy importantes para guiar la formación de las células en el sitio correcto de todas las partes de nuestro cuerpo. Espero que les sirva.